Bueno, quiero comenzar agradeciendo a la invitación. Siempre es muy grato encontrarse contigo, pero además de eso es muy grato que sea este motivo, la reflexión sobre la cátedra. Para mí es fundamental, es una de las tareas pendientes. Lo han dicho varios de ustedes al antecederme la palabra. Es un proyecto en el que estamos en mora. El próximo año se cumplen 2013 20 años de promulgación de la Ley 70 de 1993, y los derechos de las comunidades negras todavía son en muchos casos una tarea pendiente. Una de las tareas pendientes es obviamente la que compete al campo de la educación. Luego me detengo en esto, pero sí quiero mencionar que en el año 2001 se publica la primera versión de los lineamientos curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, es decir, hace 11 años. Luego, en el año de 2010, se publica la segunda versión. La segunda versión es este documento, y este documento está basado en el documento que citaba ahora María Eugenia, el de Cátedra de Estudios Afrocolombianos, aportes para maestros. Es casi el mismo documento, pero ahora publicado pues, por el Ministerio de Educación como lineamientos curriculares. Y sin embargo, digamos, cuando estos son avances significativos, todavía la tarea es muy grande, porque hay algunos elementos como, por ejemplo, lo que el profe Jorge mencionaba ahora en relación con la formación de maestros. Pero tú puedes acercar un poquito más el micrófono porque no sí, estamos copiando. Bueno, es un problema de voz, no del micrófono. Puedes acercar para que lo quieran. Vale, entonces, lo que decía el profe Jorge en relación con la formación de maestros es como una de las tareas fundamentales, y a eso le apostamos cuando pensamos en la cátedra. Es decir, los maestros tenemos una función multiplicadora, y en esa medida debemos incidir en el campo de la educación y sobre todo de la formación de maestros, de formación de formadores. Es como una de las posibilidades más fuertes que tenemos a mano a la hora de multiplicar este proyecto. Teniendo en cuenta la propuesta del proyecto que nos presentó María Eugenia ahora, y algunas conversaciones que tuve con ellas, algunas conversaciones con el profesor Oscar Mario, yo organizé para hoy una presentación en la que voy a ir rápido. Entonces les pido, si ustedes ven que es demasiado rápido, me llama la atención, pero decidí hacerla más bien extensa. ¿Por qué? Porque creo que el conjunto de elementos sobre los cuales hay que tener o poner la atención a la hora de pensar la cátedra es muy amplio. Entonces, antes que mencionar unos pocos y profundizar en ellos, prefiero que en este momento de inicio poder hacer como una reflexión general, extensa, rápida y poco profunda. Voy a tratar de hablar, digamos, como de 4 elementos. Uno, ¿cuál es el sentido de la cátedra? Es decir, para algunos el problema es que hay un marco jurídico que nos obliga, y eso es una manera de verlo, y es cierto además que hay un marco jurídico. Pero las razones históricas que dan un fundamento ético y político a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos son mucho más profundas que el marco jurídico actual. Entonces, me parece que es importante detenerse en eso. Hay una historia, adicionalmente, que tiene que ver con el sistema educativo nacional y cómo ese sistema educativo ha producido y reproducido el racismo y las diferentes formas de discriminación. Y hay, por supuesto, una presencia histórica de los afrodescendientes en el país y de la conformación de la nación. Por otro lado, voy a hablar un poco sobre cómo ha sido el proceso de implementación de la cátedra en el país, es decir, algunas de las experiencias, solo para mencionar un par de proyectos y decirles que estas son algunas de las tantas posibilidades para hacer la cátedra, por lo menos como lo han venido haciendo algunos maestros en diferentes regiones, lo que nos da pistas sobre las posibilidades de la cátedra, que se puede hacer de múltiples maneras. Y voy a tratar de trabajar al final unos elementos relativos a qué significaría en términos de política pública, es decir, aquí hay personas vinculadas a las secretarías de educación, a la alcaldía, a la gobernación, que son quienes están encargados de tomar decisiones institucionales, ¿sí? Y pues es importante reflexionar acerca de cómo es posible desde la política pública trabajar la cátedra para ver qué elementos tenemos allí, digamos, como para la construcción de esta agenda que se han propuesto. Primer asunto, y es que parece obvio, pero no lo es, y es que el conocimiento, o más bien
la profunda ignorancia que tenemos acerca de la historia de los afrodescendientes, nos obliga en un primer momento a pensar cuál fue ese proceso histórico, ¿sí? Que en la mayoría de los casos, quienes recordamos lo del paso por la escuela, recordamos que, y ahora voy a detenerme un poco más en eso, aquí voy a pasar rápido, digamos que la presencia de lo negro y lo afrodescendiente y lo afrocolombiano es básicamente una ausencia en los textos escolares y en los currículos en general. Y es una presencia muy compleja porque, por un lado, es básicamente ausencia, es no presencia, pero por el otro lado es una presencia muy particular, o sea, no se aparece la imagen de lo negro en los textos escolares de cualquier forma, aparece de una forma muy particular que reproduce los estereotipos y el racismo. Ahora, el profe Jorge no podía estar aquí porque él mencionó algo que es candente en la discusión, pero que yo quiero desde la entrada mencionar. La denominación, el etnónimo, la forma de cómo llamarnos o cómo ser llamados. Mucha gente le ha dado mucha importancia a este debate, han hecho planteamientos muy fuertes en este sentido. Yo tengo una postura al respecto, y es que, digamos, una de las características de la diáspora, es decir, de este proceso de migración forzada que se origina en la época colonial, ligado a la institución de la esclavitud, es múltiple. Y sobre eso voy a insistir a lo largo de la presentación. Es muy diverso, muy diverso. Está marcado por trayectorias muy disímiles que hacen que, por ejemplo, hoy encontremos población afrodescendiente hablante de francés, portugués y español, para mencionar solamente un par de casos, ¿cierto? Que encontremos circunstancias muy disímiles en términos de discriminación racial en diferentes países y otra cantidad de elementos que nos van a ayudar a pensar esa diversidad. Siendo así, otra de las características es que las formas de reconocimiento, es decir, de autorreconocimiento de las personas afrodescendientes no es una sola. Son múltiples formas en las cuales se construye esa identidad. Y entonces uno encuentra en el Pacífico renacientes, por ejemplo, ¿sí? Cuando uno habla de poblaciones libres, cuando uno habla de poblaciones negras, cuando uno habla de poblaciones incluso mulatas, cuando uno habla de poblaciones afrocolombianas, cuando uno habla de poblaciones negras, no está necesariamente allí cometiéndose un acto de discriminación. Y sobre esto hay que llamar la atención. ¿Por qué? Porque hay personas negras que se reconocen como orgullo negras, y esa es su identidad. Cosa distinta es que la misma palabra puede usar, porque el lenguaje así lo permite, es polisémico y a veces atado a ciertas relaciones es discriminador. La misma palabra negro puede ser atada a actos de racismo, pero eso es distinto. No quiere decir que cualquier vez que uno diga negro está siendo racista, ¿sí? Entonces, bueno, cuando sobre eso hay que hablar más adelante, quería mencionarlo de la entrada porque una de las características de este proceso de la diáspora es su multiplicidad. Y esa multiplicidad la desconocemos profundamente. Entonces es común encontrar personas que nos dicen, bueno, ¿y hay alguna población en América que hable africano? Y uno dice, ¿perdón? ¿Africano? ¿Y qué es eso del africano? ¿Sí? Hay una ignorancia tan grande, y esto, digamos, lo encontrábamos en el diagnóstico que hicimos para la producción del documento de la cátedra, que hace que la mayor parte de las personas imaginemos África casi como si fuera un país, y además de un país como un país homogéneo, no como un continente con muchas naciones distintas, con una multiplicidad cultural inmensa, con miles de lenguas distintas, ¿sí? Y lo redujimos siempre en nuestro imaginario a una sola cultura y a una sola condición y a una sola historia. Resulta que las regiones que se ven señaladas aquí en el mapa y que están detalladas en la parte más grande, ¿sí? Son las tres regiones desde donde fundamentalmente vino la población estabilizada a América en el siglo XVI y el siglo XIX. Entonces no eran ni todos, de todas las partes de África, sino de unas partes específicas. No eran africanos, eran pertenecientes a pueblos y culturas específicos, y no todos llegaron al mismo tiempo, ni todos durante todo el periodo, ni todos eran, digamos, hablantes de las mismas lenguas, etcétera, etcétera. La esclavización, es decir, la institución de la esclavitud como tal, produjo unas estrategias muy particulares de desidiomización, es decir, de arrancar estas lenguas africanas, ¿sí? Produjo unos mecanismos de dispersión familiar y cultural
como estrategia misma de dominación, es decir, mezclar agentes de diferentes orígenes era impedir la comunicación entre ellos, era romper los lazos históricos de solidaridad y de esa manera dificultar en gran medida las estrategias de resistencia. Entonces, digamos, un primer elemento que tenemos es nuestra ignorancia profunda sobre la historia, sobre los orígenes, las tradiciones culturales, la diversidad, y esos imaginarios estereotipados que lo que producen son borramientos de esa diversidad y borramientos de esa complejidad, reduciéndolos al imaginario del africano de manera genérica, pues que ignora todas estas multiplicidades. Esta diáspora, digamos, implica un conjunto de procesos históricos bastante interesantes que es necesario pensar. Bueno, aquí no se va a ver mucho, en el mutal se veía, lo prometo. Digamos, pero que tiene una serie de elementos que vale la pena que nosotros pensemos. Y es que, bueno, hubo unos diversos orígenes, ¿cierto? Lo mencionábamos anteriormente. Se puede, quitas si quieres la del fondo. Cambia de la... o quitas la imagen del fondo y ya blanco y la... Exacto. Luego volvemos a la imagen, gracias. Digamos, uno, y es que parece obvio, pero hay que mencionar, como estamos hablando de una población afrodescendiente que proviene de poblaciones africanas esclavizadas, estamos hablando de un periodo específico de nuestra historia, del siglo XVI al XIX, estamos hablando de unas rutas y unos lugares específicos que juegan lugares distintos, es decir, la población esclavizada no llegó toda de maneras distintas, digamos, cada una a un lugar distinto y se bajaron de los barcos y llegaron allí donde luego se asentaron, sino que había todas unas instituciones coloniales que regulaban los lugares a los cuales se llegaba, la forma en que se llegaba. Había una, digamos, normalmente, por ejemplo, se habla de que los españoles esclavizaron a los africanos, ¿cierto? Cuando ese proceso, digamos, por lo menos en el momento inicial de captura y el inicio de la trata, estaba en manos de los portugueses, que se han borrado muy gananciosamente para ellos de la historia de la esclavitud, ¿sí? Aun cuando luego ellos hacían digamos, el proceso de la trata con españoles y con criollos. Tenemos, digamos, además de esto, hay algo que a mí me parece que es muy interesante traer a colación, y es los diferentes procesos de poblamiento y su relación con los sistemas económicos, es decir, digamos, a dónde se llegaba, a qué oficios eran destinadas las personas esclavizadas, y eso como tuvo que ver con diferentes modelos económicos que había en la región, el sistema de plantación, el sistema de la minería, por ejemplo, en el caso colombiano, la importancia de la minería para el Pacífico. Aquí la plantación tuvo un lugar distinto de lo que tuvo en el Caribe. Eso nos va marcando diferentes procesos, diferentes trayectorias que no son iguales en todos los casos. Entonces no podemos decir es que los esclavizados llegaron, los españoles fueron y esclavizaron a los africanos y los trajeron aquí y los sometieron a esclavitud en las minas. Eso es reducir toda esta complejidad, ¿sí? Es disminuirla a su mínima expresión. Es más bien tratar de estar haciendo todo el tiempo el ejercicio, ¿sí? De hacer que esto reviente y nos muestre todas estas trayectorias. Y obviamente aquí hay unos procesos que nos obligan a pensar, y es que la historia no siempre nos gusta y es triste, pero la historia sí nos enseña o nos puede enseñar cómo fueron, digamos, esas trayectorias. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de lo que hoy somos o de lo que hoy es la población afrodescendiente es producto de una imposición colonial y de un sistema esclavista. Mucho de lo que se aprendió y de lo que hoy no es posible ya desprenderse, como la religión católica, por ejemplo, es producto de la esclavización. Y entonces, uno puede decir, sí, no, pues entonces como es producto de la esclavización, entonces que todo el mundo abandone la religión. Pues alguna gente, digamos, simplifica el asunto de esa manera. O, como ya somos católicos, desconozcamos el papel de la iglesia y el compromiso de la iglesia con los procesos de esclavización y la posterior evangelización. Realmente es mucho más complejo que eso. Lo que somos hoy no es ni África del siglo XVI, ¿sí? Ni solo algo acá en Colombia que borre totalmente esas trayectorias. Entonces,
¿Qué es lo que somos? ¿De dónde, digamos, cómo se construyó esa trayectoria para llegar hasta aquí? Pero fíjense que en la misma medida podemos encontrar que digamos, estas dinámicas de la diáspora que marcan, digamos, unas regiones de orígenes, unas regiones de destino, que marcan unos volúmenes de población que son distintos en cada época, y esos lugares de destino asociados a un tipo de colonialismo, y esos tipos de colonialismo y esas metrópolis con unos idiomas, unas religiones, unas prácticas económicas, nos llevan a que nosotros, por ejemplo, en el Caribe encontremos poblaciones con idiomas como el inglés, como el francés, como el castellano, criollos, como el sanandresano, por ejemplo, ¿sí? Diferentes tipos de relación dentro de las sociedades actuales, producto del sistema esclavista más o menos segregacionista. Hubo desde extremos segregacionistas hasta extremos integracionistas. Hubo múltiples tipos de relación, y entonces reducirla a una sola, ¿sí?, es, por lo menos desde el punto de vista histórico, un serio problema metodológico. Pero más allá de eso, es un desconocimiento de las trayectorias políticas, es un borramiento de la especificidad cultural, y, digamos, nos va a impedir un conocimiento más preciso de lo que fue esta historia y de lo que son las presencias actuales, porque yo creo que la clave está en gran medida en lo que decía María Eugenia ahora. El valor de la historia no es conocer el pasado por conocer el pasado, es conocer el pasado para iluminar el presente, para entender mejor el presente. Entonces, ¿cómo estamos hoy y por qué las poblaciones negras del Pacífico están asentadas allí y sus prácticas culturales son las que son y no otras? ¿Y por qué son tan diferentes de las poblaciones de San Andrés y Providencia o tan en boga en los medios de comunicación? ¿Por qué lo raizal tiene esa especificidad? ¿Por qué su relación con el inglés y las religiones protestantes? Porque son bautistas, por ejemplo, ¿sí? Cuando en Colombia no hay una tradición protestante tan fuerte, ¿qué fue lo que pasó allá? ¿Cuál fue no es la misma colonización, no son los mismos procesos de poblamiento, no son las mismas economías? Entonces, reducir todo a afrocolombiano, o todo a negro, o todo a una sola explicación, y a un solo etnónimo, a una sola forma de expresión económica y política de la esclavitud, es, digamos, un problema muy serio. Sin embargo, dada la ignorancia que tenemos la costumbre, la tendencia a mostrar todo como un solo proceso lineal que viene así rapidito de una África imaginada como homogénea, en unos barcos traídos por los españoles, llegando a Cartagena y llegando directamente a la mina. La cosa no fue tan sencilla, no fue tan fácil, no fue tan homogénea, y ese es un primer llamado de atención. Si uno mira las configuraciones de estas trayectorias y uno compara el caso de la población indígena y el caso de la población afrodescendiente, uno puede ver por contraste, digamos, cosas interesantes entre estas dos poblaciones. Y yo hablo aquí de configuraciones de diferencia porque, pues ustedes lo saben, digamos, hoy en día estamos pensando lo étnico como lo indígena y lo afro, ¿cierto? Y entonces vamos a sostenernos aquí aun cuando eso es problemático y no siempre ha sido de la misma manera. Por ejemplo, el sistema jurídico relativo a las poblaciones indígenas desde el momento de la llegada de los españoles fue totalmente distinto al sistema jurídico referido a los africanos y sus descendientes. Y ese sistema jurídico está en la base del reconocimiento legal que hay hoy en la Constitución del 91, a pesar de que las primeras leyes fueron las leyes que garantizaban la colonización. Pero que era una costumbre, una tradición jurídica que se mantuvo desde el siglo XV hasta nuestros días. Mientras que la legislación referida a los africanos era una legislación referida fundamentalmente al asunto de la esclavitud, ¿sí?, que desaparece a partir de 1852 con la abolición jurídica de la esclavitud, y que entonces deja ahí, digamos, una condición muy diferente para unas y otras poblaciones. Y así mismo podríamos mirar otros elementos interesantes, por ejemplo, el aislamiento espacial. La creación de las encomiendas y el sistema de resguardo posteriormente, que, digamos, estuvo presente en todas las zonas que fueron fuertemente colonizadas, no se dio en relación con los esclavizados. Si ustedes leen la literatura, por ejemplo, María, o ustedes leen El amor y otros demonios, o ustedes leen literatura en la que aparezca, digamos, la imagen de los esclavizados en la vida cotidiana, se van a encontrar que la relación era
permanente, era cotidiana, se compartían los mismos espacios, se tenían relaciones, a pesar de que estuvieran marcadas por la servidumbre o por la esclavitud en la mayoría de los casos, el contacto era permanente. Tanto que muchas mujeres negras amamantaron a los hijos de la élite criolla. Y entonces implicó que se criaron a veces en las cocinas. Estos hijos de las élites allí con las mujeres esclavas mientras hacían la comida, mientras conversaban entre ellas, etcétera, etcétera. Y eso no es poca cosa en términos de entender la presencia cultural afro en la cultura nacional, por ejemplo. Y en términos de entender, digamos, la relación, ¿sí?, que ha habido histórica. Por eso, dada ese tipo de relación, fíjense la paradoja, aun cuando la esclavitud parece claramente una institución mucho más fuerte, de dominación es mucho peor, ciertos efectos peores, la relación siempre pareció al final, o terminó decantándose, terminó pareciendo como una relación más cercana, que hacía más difícil pensar lo negro como diferente, que hacía pensar de lo negro como más cercano, a pesar de la esclavitud, fíjense ustedes. Y entonces, cuando en el año 91, ¿sí?, está a punto de cerrarse la Asamblea Nacional Constituyente y no hay todavía... Una aclaración, no sé si entendí. Dices que esto debería pensar el mundo como totalmente diferente. Ajá. Sí, entonces, cuando en el 91, cuando la Asamblea Nacional Constituyente que cambia la Constitución Política de Colombia, no hay un proyecto desde comunidades negras, en gran medida, todo el mundo dice, no, es que los negros no se organizaron. Es posible que sí, que los negros no se hayan organizado, digamos, de la misma manera que otra gente, o que no hubiera allí un proyecto negro todavía. En ese momento de comunidades negras, era como se hablaba en ese momento, no había aparecido todavía la discusión lo afrocolombiano de manera tan fuerte. Pero ¿por qué no aparece ese proyecto? En parte porque no hubo organización política, ¿cierto? Pero en gran medida porque a la sociedad colombiana no le cabía en la cabeza pensar lo negro como distinto y por lo tanto como étnico y por lo tanto con unos derechos aparte, distintos, especiales, como si había pensado el indígena. Fíjense ustedes, las paradojas de esto son muchas, pero una muy interesante. La definición de indígena que tenemos hoy y que proviene del sistema de Naciones Unidas en gran medida, define indígena como aquel miembro de una sociedad que fue colonizada y que habitaba en un lugar antes de que ese lugar fuera colonizado. Esa es la definición de indígena. Si ustedes toman esa definición... Disculpe, la definición es una definición dada por quién. Por el sistema de Naciones Unidas, porque cuando el sistema de Naciones Unidas se crea en los años, a la mitad del siglo XX, entre el 48 y los 50 y pico que se están dando estos debates, lo que estaban problematizando allí era el alcance del poder de los estados en relación con su población y con las poblaciones de otros estados. Entonces, en ese contexto, aun cuando ellos nunca hablaron de que Hitler fuera colonizador, porque es una vergüenza para ellos, como dice César, el reconocer el colonialismo les llegó a la casa, que es lo que significa la Segunda Guerra Mundial, lo que en últimas estaban discutiendo era digamos, si un estado podía colonizar a otro. Pero eso, acababa la guerra sintiéndose ellos países iguales entre sí, los países europeos y Estados Unidos, les quedaba pendiente una tarea por resolver, y el poder de ellos en África y en Asia, en los países en ese momento colonizados, ¿qué? La discusión es la que lleva a definir indígena dentro del sistema de Naciones Unidas como aquel habitante de una sociedad que fue colonizada y que vivía allí en el momento de la colonización. Entonces, fíjense, cuando se da este debate sobre el indígena, en América ya no había colonización. Digamos, había un par de colonias muy contadas, muy pequeñas, muy puntuales, pero en general ya no existía el sistema de colonización. Estaba en África y estaba un poco también en Asia. Bajo esa definición, el grueso de la población africana del presente, del siglo XX, es indígena. ¿Ven? Acá, eso para nosotros es impensable, ¿sí? O sea, los conceptos no son tan universales como creemos y los usos de los conceptos nos obligan a estar contextualizando e historizando permanentemente el asunto. Pero fíjense que estaba, porque ese paréntesis es muy grande y no me meto mucho por ahí porque nos podríamos ir mucho rato, pero cerrando ya abruptamente el paréntesis, que es súper chévere, vuelvo a la Constitución del 91. El problema fue justamente en ese momento de la discusión cómo reconocer a las comunidades negras y a la gente negra
que entre otras cosas ya habitaban en el 91 claramente en las ciudades mayoritariamente, ¿sí? Con los que nos habíamos criado los no negros, ¿cierto? Con los que teníamos múltiples vínculos, entre ellos el de la discriminación, ¿cómo pensarlos como grupo étnico? Cuando el imaginario del grupo étnico era rural, selvático, en el mejor de los casos andino, ¿sí? ¿Cómo reconocer lo étnico allí? Porque lo étnico había sido definido con base en la labor, ¿sí? Mucho de la investigación de la academia y de la antropología en relación con los indígenas. Entonces, no era porque no fueran étnicos, sino porque no hubiera una cultura y unas tradiciones allí. Era porque el imaginario académico en gran medida venía formateado en relación con una práctica de la antropología con ciertas poblaciones. A eso es lo que impide, no el hecho de que no haya cultura. Obviamente hay cultura y esa cultura es distinta. Obviamente hay tradiciones múltiples que nos permiten hablar de una etnicidad negra. Incluso más que de una etnicidad negra, de múltiples etnicidades negras. Entonces, bueno, vuelvo aquí solamente para mencionar que este es otro elemento en el que insistiré y ya en el nivel nacional, y es que no podemos, primero, desconocer la multiplicidad del proceso que implica la colonización y la diáspora y borrar todas esas trayectorias y demás, pero en lo nacional, si queremos pensar en lo nacional y hacer una historia nacional localizada, tenemos que pensar en configuraciones nacionales de diferencia y no asumir esas diferencias de entrada. Lo negro hoy en Estados Unidos es totalmente distinto a lo negro en Colombia. El tema del racismo que tuvo institucionalizado, digamos, una serie de normas en el caso de los Estados Unidos hasta mediados del siglo pasado, donde a las personas no se les permitía de una cantidad de prácticas, desde ir a restaurantes, a bares, desde el hecho de usar lugares públicos, desde el espacio en los buses. Eso nunca existió en Colombia, no de la manera en que se hizo en los Estados Unidos. Hoy en día la negridad en Colombia funciona de una manera muy distinta a como funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos nosotros hemos oído la expresión la gota de sangre. Tener un antepasado negro hace que tú seas negro en ese sistema. Aquí, el que tiene un antepasado negro es muy fácil. Puede ser hoy blanco, ¿sí? O por lo menos mestizo, o de pronto mulato, pero no es tan fácilmente reconocido como negro. Pero además dentro de lo negro está el negro clarito, está el negro negro, está el negro chamón, depende de donde estemos, funciona de maneras distintas. Y si nos vamos al Caribe, ¿sí? La cosa es mucho más compleja. Pero fíjense ustedes, todavía es más compleja cuando llegamos a los Andes o a los valles interandinos, o cuando llegamos a Medellín encontramos a los afropaisas, que eso sí ya se nos sale del imaginario de lo negro, a pesar de que tengamos a Virginia aquí sentada y hable paisa, ¿cierto? Resulta que el imaginario de lo negro pasa más por ciertas prácticas estereotipadas, ¿sí? Lo que hizo el Negro Palomino, lo que hizo Ever Castro, una cantidad de locutores de la radio que popularizaron un imaginario de lo negro ligado a unas ciertas formas del habla, a un cierto tipo de dichos, expresiones, etcétera, que borraron la posibilidad de pensar el negro bogotano, por ejemplo, el negro en Medellín, el negro paisa, el afropaisa, son impensables en ese imaginario. Entonces uno está hablando con las personas y uno sigue hablando de lo negro y casi que le pasa a muchos chicos hoy ya, digamos de 20 años o de segundas y terceras generaciones, y uno les pregunta, pero ¿y tú de dónde eres? El asumido que hay detrás de la pregunta es, ¿de dónde vienes? Es decir, el asumido es, no eres de aquí, no eres paisa, no eres bogotano, no has nacido aquí. Y resulta que los hijos de mucha gente, digamos, que hoy puede tener entre los 40 y 60 años o más, pero gente de 20, 30, 40 años, son nacidos aquí. Pero aún así, incluso se puede ir más allá y encontrar presencias negras en ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá, desde la época colonial, que también han sido borradas y que también es necesario investigar, porque, claro, leemos los documentos, leemos los archivos, pero lo leemos con unas lentes. Entonces nos vamos a buscar los negros al Pacífico porque ese es nuestro imaginario, no porque no los hubiera en las ciudades, no porque aquí no hubiera artesanos, ¿sí? Porque no hubiera artesanos de orfebres, carpinteros, zapateros, herreros, además de sirvientes y otra cantidad de oficios que estaban en las ciudades. Entonces, digamos, ese pensar esas configuraciones de diferencia a nivel nacional es fundamental si queremos no asumir el estereotipo y más bien hacerle la pregunta a los archivos un poquito más desprevenidamente. Bueno, el sistema esclavista es algo que se desconoce profundamente,
¿cierto? Desconocemos cómo funcionó, desconocemos sus prácticas concretas. En esto no me voy a detener para poder avanzar hacia otras cosas. Simplemente, digamos, este es un contrato de compra-venta de una persona esclavizada. Es un sistema que tenía, digamos, unas características, pero en la parte económica quiero señalar la multiplicidad de prácticas económicas que muchas veces nosotros reducimos a la mina y a la hacienda. Casi siempre trabajamos con la idea de mina y hacienda. Sigue una. Pero, por ejemplo, las bogas, ¿cierto?, que están son conocidos, gracias a Jorge Arquette, yo creo que se conserva en gran medida el imaginario de Luga, porque si no, ¿sí?, mucho se habría borrado en el trabajo de Pablo Esponja sobre la costa. Hay un espacio importante, pero en general esta es una figura muy ignorada. Imagínense personas que desde la desembocadura del río Magdalena empezaban a remontar el río durante meses, solos, llevando cargas y pasajeros. O sea, ¿quiénes eran esos personajes? Que podían durar meses yendo solos por el río y volvían, iban y venían. La esclavitud no siempre estuvo digamos, no siempre significó sometimiento físico y azotes, que es la imagen que tenemos más estereotipada de la esclavitud, sino que hubo múltiples formas, múltiples expresiones muy diversas y no siempre funcionaron de la misma manera. Entonces, esto es algo que también tenemos que pensar, y que los oficios, que es algo bastante ignorado, los expertos y los historiadores, que son los únicos que medio han hecho algo en este aspecto, digamos, todavía tienen ahí una tarea pendiente. Entonces, ustedes, muchachos, ahí hay otros puntos de los cuales trabajar, y eso nos permitiría entender mejor la esclavitud y no solamente recurrir a la imagen estereotipada de mostrar a una persona que está siendo azotada por otro. ¿Sí? Pues mucho más sutil, la vida cotidiana fue mucho más compleja, las formas de resistencia, las formas de adaptación. En eso el trabajo de María Eugenia es clave, digamos, y poca gente ha avanzado en esa dirección, pero ahí es fundamental para entender esas estrategias de adaptación y estrategias de liberación, incluso mediadas por el zambaje o el mestizaje, por ejemplo, que son cosas fundamentales. Y que tienen que ver con vida doméstica, que tienen que ver con los imaginarios de quién es el negro. Mire, una cosa que se dice con mucha frecuencia es que la esclavitud implicó deshumanización. Y yo digo una cosa que a nadie le